Bienvenidos a un nuevo día, este espacio en donde me permito compartirles las enseñanzas de diversos autores que nos inspiran a mejorar, a crecer, a ver la vida desde otra perspectiva, a aprender a vivir bonito. Esta vez continuamos con las enseñanzas de Eckhart Tolle de su libro Una nueva tierra. Y ahora vamos a compartir un pedacito de lo que él nos habla sobre el dolor como puerta al despertar. El autor nos invita a mirar el dolor como de una manera diferente, con una perspectiva distinta, no como un enemigo, sino como un mensajero. El dolor, nos dice el autor, llega para despertarnos, para abrir nuestra conciencia. Y cada vez que sufrimos intensamente, la vida nos está mostrando un punto dentro de nosotros que aún necesita ser visto, comprendido y finalmente liberado. Dentro de cada persona habita lo que el autor le llama el cuerpo del dolor. Él nos dice que es una energía emocional acumulada por experiencias pasadas que no fueron procesadas y por tanto liberadas. Este hecho de, por ejemplo, cargar con algo, ¿no? Cargamos antiguas tristezas, culpas, frustraciones, pérdidas o rechazos y que se han quedado ahí guardados en nuestro interior. Y aunque parezca dormido, el cuerpo del dolor, como lo llama el autor, se activa con facilidad cuando algo toca una vieja herida. Y por supuesto que nos podemos ver muy identificados con eso, con seguramente tener un cuerpo del dolor o más de uno. Por ejemplo, si alguien nos critica y sentimos una rabia, una frustración o una tristeza, probablemente no es necesariamente por ese comentario en particular, sino porque toca un recuerdo más profundo. Quizá años atrás nos hicieron sentir mal respecto a ello y ahora está brotando nuevamente esa herida. O cuando alguien se aleja, te deja a un lado, no te rechaza y empieza a invadirte una angustia, una ansiedad, puede ser el eco de un abandono mucho más antiguo. En esos momentos el cuerpo del dolor, como lo llama el autor, ha despertado y toma el control de nuestra mente. Entonces pensamos, hablamos y actuamos desde esa herida, no desde la conciencia. Entonces, el camino que nos propone el autor no es resistir el dolor, ni tampoco buscar apagarlo y dejarlo ahí y cambiar a otra cosa sin procesarlo, sino lo primero que él nos dice es observarlo. A ver, obsérvalo, déjalo ahí, no lo toques, no lo muevas, simplemente observa sin juzgar que esto está mal, que no deberías sentir de esta manera. No, simplemente déjalo ahí. Detente y nota lo que ocurre en tu interior. Seguramente hay tensión en tu pecho o un nudo en el estómago. A mí a veces cuando me suceden cosas que no me gustan, como siento que me arde un poco el estómago, o siento que mi pecho también se acelera un poco. Hay algo que sucede en nuestro cuerpo cuando el cuerpo del dolor se está manifestando. Entonces, la idea que nos dice el autor es déjalo ahí, no resistas, obsérvalo y siente lo que estás experimentando. Entonces, cuando sostienes esa emoción sin reaccionar, algo se transforma. Te das cuenta que tú no eres esa emoción. Dejas de ser la emoción y te conviertes en la conciencia que está observando esa emoción, en la conciencia que está observando cómo se está manifestando el dolor en su cuerpo. Esa mirada consciente es lo que empieza a disolver el cuerpo del dolor. Esa es la salida que nos propone el autor para eliminar el cuerpo del dolor. La transformación sucede en el instante en que puedes decirte, esto que siento no soy yo. Simplemente es una energía vieja que está saliendo a la luz. Ahí comienza la verdadera sanación. El dolor deja de ser algo que te controla, ya no te está dominando, ya tu vida no gira en torno a ese dolor, sino es una puerta más bien hacia
empujarte a despertar tu conciencia y darte cuenta que tú no eres eso, tú eres más que ese dolor, más que esa emoción, más que eso que estás experimentando en tu cuerpo. Ahora, el cuerpo del dolor, como lo llama el autor, no solo actúa a nivel individual, o sea, es decir, cada uno de nosotros tenemos esto, sino también hay una dimensión colectiva del cuerpo del dolor. Existen, por ejemplo, familiares, nacionales y hasta de género, cuerpos del dolor que se alimentan de experiencias compartidas a nivel colectivo de injusticia, de opresión, de miedo. Un claro ejemplo es que seguramente ya lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído. Muchas mujeres cargan inconscientemente con un cuerpo del dolor femenino colectivo, formado o constituido por siglos de silencio, de abusos, de sometimiento. Y cada vez que una mujer elige, porque tenemos ese poder de elegir responder desde la conciencia, y no desde la herida y no desde el cuerpo del dolor, entonces estamos contribuyendo a sanar, a que vaya poco a poco desapareciendo ese cuerpo del dolor con el que inconscientemente cargamos las mujeres. En este libro, En una nueva tierra, Tolle también no aborda cómo este cuerpo del dolor también se transmite entre padres e hijos. O sea, no solamente tenemos una dimensión individual de este cuerpo del dolor y también una dimensión colectiva, ¿no? Donde existen cuerpos del dolor, donde hay familiares a nivel de la nación. Nuestra nación también tiene como nación un cuerpo del dolor que carga, que arrastra y que solamente depende ya de cada individuo ir liberándose para liberar el cuerpo del dolor nacional, colectivo. Pero también, como les decía, que me fui un poquito, retrocedí, les comentaba que el cuerpo del dolor también se transmite entre padres e hijos. Un padre que carga con su propio dolor no resuelto, por ejemplo, resentimiento, culpa, miedo, tiende a proyectarlo inconscientemente sobre sus hijos. Y los hijos, al identificarse con ese ambiente emocional, heredan parte de esa energía. Así, el cuerpo del dolor pasa de una generación a otra, hasta que alguien más consciente en esa generación decide romper ese ciclo, ¿no? Romper esa transmisión del cuerpo del dolor y decide parar. Ese alguien es quien comienza el proceso de despertar, que ya, por lo tanto, se va transmitiendo de generación en generación y las generaciones posteriores a ese alguien que empezó este despertar, pues ya no cargarán con ese cuerpo del dolor. Por ejemplo, una madre que de repente fue tratada con dureza en su niñez puede repetir este patrón con sus propios hijos, sin darse cuenta, de repente, de manera muy inconsciente. Pero si un día, ante una reacción de ira, logra detenerse y ser consciente de lo que está haciendo y observar lo que siente sin justificarse ni culparse, entonces comienza a liberar una carga que quizás venía de muy atrás. Entonces su conciencia no solo la sana a ella, sino que transforma el campo emocional de quienes la rodean. En este caso sería de sus hijos. Entonces el dolor no lo plantea aquí el autor como un castigo, todo lo contrario. Y esto es lo que más he aprendido de este capítulo del libro, porque nos muestra el dolor como una oportunidad de liberación, no solamente propia, ya hemos visto, sino también generacional y nacional, colectivo también. Es la vida misma empujándonos a mirar más profundo, a ser conscientes, procesar lo que estamos experimentando, observarlo sin juzgar, pero también liberarnos de ese cuerpo del dolor. Porque solo cuando una emoción nos duele lo suficiente,
es cuando ya no tenemos otra alternativa más que mirar adentro, más que simplemente dejar de huir y decidirnos a realmente abordar esta situación, este dolor, enfrentarlo, procesarlo y liberarlo. Entonces, no podría quejarme del dolor porque llega justamente para tener un propósito más noble, que es que me permite sanar, liberarme de esas viejas heridas y seguir creciendo. Y sobre todo de aplicar o practicar el estar consciente siempre, no solo envuelta en la rutina, en toda esa vorágine de actividades, que no hay tiempo, que hay distracciones, que hay mucha información y mucho movimiento afuera que me permite olvidarme de quién está experimentando todo esto, que me permite más bien recordar que soy la conciencia que es consciente que está experimentando todo esto. Y esa conciencia que es consciente es la puerta de salida del sufrimiento. Cuando me doy cuenta que yo no soy esa emoción. Yo soy la conciencia que es consciente que está teniendo esa emoción. El autor nos dice que el dolor, por tanto, tiene un propósito. Y yo le agrego, no sé si es porque lo leí en el libro, o lo escuché en algún momento de él también, que tiene un propósito más noble. Le agrego esa palabra, ¿no? Que es porque muchas veces hasta satanizamos el dolor. No, 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 por favor, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me pase eso, ni me toques esa herida porque eso está ahí bien escondidito para que volverlo a sacar. No, al contrario, tiene un propósito noble. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier palabra, cualquier relación que viene a hacernos, a tocar esas heridas. ¿Cuál es ese propósito noble? Romper las estructuras rígidas del ego, esas con las que nos identificamos y que nos mantienen dormidos. Y cuando el ego se quiebra a través de una pérdida, una enfermedad, una ruptura, una situación difícil, lo que queda es lo esencial. Se va el ego y queda nuestra verdadera esencia, lo que somos más allá de los pensamientos, de las historias que nos contamos. Por eso cada experiencia dolorosa realmente es el inicio de un nuevo nivel de conciencia, si la vivimos desde la observación y no desde la resistencia. Cada vez que algo nos duela, no nos resistamos, mucho menos lo dejemos a un costado y lo tapemos y lo tratemos de ocultar entreteniéndonos en otra cosa. Al contrario, hay que observarlo, pero no involucrándonos en ello, sino desde una perspectiva mucho más alejada, recordando que no somos ese dolor, sino que somos quienes estamos observando eso que estamos experimentando. Y así llegamos al siguiente punto, el ego y las relaciones. Porque el cuerpo del dolor y el ego suelen trabajar juntos, pegaditos, son amigos. El ego necesita conflictos para sentirse vivo. Y el cuerpo del dolor busca revivir emociones intensas para seguir viviendo. El cuerpo del dolor, nos dice el autor, es como una energía, es como algo viviente que pues lucha por seguir vivo, entonces siempre está buscando revivir emociones para seguir viviendo, para seguir cumpliendo su propósito. Y en las relaciones, esa unión entre el ego y el cuerpo del dolor, pues crea sufrimiento, crea conflicto, crea un ambiente nada pacífico. Entonces, en el próximo episodio hablaremos de cómo reconocer al ego en nuestros vínculos y cómo transformar el conflicto en un camino de crecimiento interior. Nos vemos en el próximo episodio.